Hay un momento que casi nadie confiesa en voz alta, el instante exacto en que sientes que tu valor se está negociando. No con palabras grandes, no con un discurso cruel, sino con detalles pequeños. Un mensaje que antes llegaba con cariño y ahora llega con prisa. Una invitación que se vuelve rara. Una conversación que cambia de tema cuando mencionas cansancio, enfermedad, desempleo, duelo, o simplemente el hecho de que hoy no puedes rendir. Y entonces aparece la pregunta, como una uña rascando por dentro, si dejo de funcionar, ¿sigo siendo alguien? Si no produzco, si no sostengo, si no resuelvo, si no soy eficiente, ¿todavía valgo? Esa pregunta no nace en una oficina. Nace en la cama, en la cocina, en el pasillo de casa, en la forma en que la puerta se abre o no se abre. Nace cuando el mundo, que decía quererte por quien eres, empieza a tratarte como si fueras un contrato con cláusulas escondidas. Por eso la Metamorfosis de Franz Kafka sigue latiendo como si hubiera sido escrita esta mañana. No por el insecto. El insecto es casi un truco de luz. El verdadero horror, el que no se borra, es otro, el cambio en la mirada. La historia comienza con una frase que ya parece una sentencia, una especie de golpe seco que no te da tiempo para acomodarte. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Fíjate en el detalle, no hay preparación, no hay explicación, no hay razón. Hay un cuerpo distinto y, con ese cuerpo, un lugar distinto en el mundo. Y aquí viene la primera trampa moral que Kafka nos tiende con calma, como si te estuviera invitando a un experimento sin pedirte permiso. Gregorio no despierta y piensa: mi vida ha cambiado, mi identidad se ha roto, mi dignidad está en juego. Gregorio despierta pensando en el trabajo, en el tren, en el jefe, en los reclamos, en cómo justificar la falta. La metamorfosis ocurre en su piel, sí, pero el primer reflejo ocurre en su mente: seguir sirviendo. ¿Te das cuenta de lo que eso revela? La utilidad se le metió en la identidad. No es tengo un empleo. Es soy quien sostiene. No es cumplo una función. Es si fallo, no existo. Y cuando la función se cae, la persona pierde el suelo. A veces pensamos que esa lógica pertenece a un capitalismo frío, a métricas, a algoritmos, a evaluaciones de desempeño. Pero Kafka, o Franz, si lo sientes más cercano, mete esa lógica dentro del hogar. Donde supuestamente no hay mercado. Donde supuestamente hay amor. Y ahí, en la casa, la historia se vuelve un laboratorio sobre la pérdida de utilidad. Cuando el pilar deja de sostener, el pilar se vuelve estorbo. Al principio, todavía hay una especie de confusión con un poco de ternura torpe. Pero la casa empieza a reorganizarse como una máquina. Y una máquina, cuando una pieza no funciona, no se pregunta por su dignidad, la aparta. Esa es la burocracia afectiva que la metamorfosis deja al desnudo. No es solo el jefe tocando la puerta, es la idea de que incluso el cariño puede volverse trámite. ¿Cuándo vuelves a ser tú? ¿Cuándo vuelves a servir? ¿Qué papel te toca ahora? En la obra, Gregorio pierde el cuerpo y también la lengua. Intenta hablar y su voz ya no encaja. Intenta explicar y el sonido no convence. Y aquí hay una escena que, si la miras de cerca, te persigue: la puerta como frontera. De un lado, la familia, la mesa, la luz, las conversaciones. Del otro lado, la habitación, el rincón, la sombra, el cuerpo incómodo. Y Gregorio aprende algo brutal: cuando no puedes participar, te conviertes en problema. Más adelante, la narración lo dice con una frialdad que duele porque se parece a la vida real, invisible para los demás. Podía contemplar a toda la familia en torno a la mesa iluminada y oír sus conversaciones con la aprobación general. Invisible. No solo encerrado, invisible. Es decir, presente y ausente a la vez. Vivo y, sin embargo, tratado como si ya no contara. ¿No es extraño que una de las formas más comunes de deshumanización sea esa, no el golpe, sino la transparencia? Dejar de ser mirado como sujeto. Dejar de ser incluido como voz. Ser visto como un gasto, una incomodidad, un retraso. Quizá tú ya conoces esa sensación sin necesidad de insectos. Basta con enfermar y notar cómo cambian los mensajes. Al principio llegan con cómo estás y muy pronto llegan con ya te recuperaste. Basta con perder el trabajo y ver cómo algunas conversaciones se evaporan,
no por odio abierto, sino por incomodidad silenciosa. Basta con atravesar un agotamiento extremo, una depresión, un duelo, y notar que el mundo tiene paciencia limitada para lo que no puede exhibirse como productividad. La metamorfosis, en ese sentido, no crea la crueldad, la expone. La transformación no inventa la condición, revela la condición. Y esa revelación es un espejo incómodo, porque no apunta solo a una familia ficticia. Apunta a una forma de vínculo que puede existir en cualquier parte: te acepto mientras encajes, te quiero mientras aportes, te respeto mientras no me cueste. Es fácil pensar que esa condición solo aparece en relaciones malas. Pero Kafka, el escritor de Praga, tiene un talento particular: no necesita villanos caricaturescos. Basta con personas comunes bajo presión. Basta con deudas. Basta con miedo. Basta con vergüenza. Y la casa se convierte en un sistema defensivo: proteger lo que funciona, esconder lo que falla. La vergüenza es un personaje silencioso en la historia. No siempre se nombra, pero se siente. Gregorio se esconde. Gregorio evita la mirada. Gregorio aprende a vivir como si pedir espacio fuera pedir perdón. Y aquí hay una verdad psicológica pesada: muchas veces la persona se aísla antes de ser expulsada. Se encoge antes del rechazo. Se retira para no molestar. Se vuelve pequeña para que la pérdida de amor duela menos. ¿Te pasó alguna vez sentir que tu sufrimiento estorba? Sentir que necesitas traducirlo en algo más aceptable, más presentable, más útil. Como si el dolor tuviera que justificar su existencia con un certificado de productividad. Y entonces aparece el gran conflicto filosófico que Franz Kafka deja sobre la mesa sin resolver por ti: valor por función versus dignidad intrínseca. La primera lógica dice, vales por lo que haces. La segunda lógica dice, vales por lo que eres, incluso cuando no puedes hacer. La primera lógica es práctica, inmediata, realista. La segunda lógica parece abstracta hasta que la vida te obliga a elegir. Porque la vida, tarde o temprano, te quita la utilidad en algún punto: por edad, por cansancio, por accidente, por enfermedad, por cambio de mercado, por un error, por una crisis que no estaba en tus planes. Y cuando eso pasa, lo que queda no es tu currículum. Lo que queda es tu humanidad y la capacidad del vínculo de reconocer esa humanidad sin pedir recibo. Por eso, en YouTube y en tantos ensayos hablados, aparece Kafka una y otra vez. A veces alguien toma la palabra kafkiano y la usa para hablar de filas interminables, papeles confusos, ventanillas que se contradicen, y entonces aparece una pieza clave, como una llave. En el propio YouTube hay resúmenes animados, como los de libros animados, que te cuentan la historia en pocos minutos y, aún así, te dejan una incomodidad en el pecho. Y también hay miradas más directas y literarias, como el resumen y análisis de Resumen Libro, que aterriza la historia de Gregorio en temas como alienación, familia y humanidad, sin necesidad de convertirlo en un monstruo distante. Y quizá ahí conviene detenerse un segundo, porque utilidad no siempre significa dinero. A veces utilidad significa ser quien escucha, quien resuelve, quien sostiene el ánimo, quien calma conflictos, quien organiza, quien no se rompe. A veces utilidad significa ser fácil. Y cuando dejas de ser fácil, cuando pones límites, cuando dices no puedo, cuando necesitas apoyo, el sistema emocional alrededor puede reaccionar como una empresa en crisis: recorta, ajusta, distancia. En la metamorfosis, Gregorio fue viajante de comercio. Cargaba un peso económico, sí, pero también un peso simbólico: ser la garantía de estabilidad. Y el día en que no puede trabajar, no solo falla una entrada de dinero, falla una identidad familiar. Por eso el rechazo no es solo personal. Es estructural. La familia se reorganiza para sobrevivir y, en esa reorganización, el antiguo pilar se vuelve recordatorio de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad asusta. Aquí entra otra capa: la alienación. Gregorio ya estaba alienado antes de convertirse en insecto. Ya vivía para un sistema. Ya hablaba con el lenguaje de la obligación. Ya soñaba con trenes y horarios. La metamorfosis solo vuelve visible lo que estaba escondido: la reducción de la persona a herramienta. Y ahora, déjame hacerte una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿cuánto de tu identidad está atada a ser útil? No trabajar, sino ser indispensable. ¿Cuántas veces te presentaste como yo soy quien y completaste la frase con una función?
¿Cuántas veces temiste descansar porque, si descansas, alguien descubre que el mundo sigue sin ti? ¿Cuántas veces confundiste amor con necesidad? Hay una diferencia sutil entre me quieren y me requieren. La primera sostiene la dignidad. La segunda sostiene la utilidad. Las dos pueden coexistir, claro. Pero cuando llega la crisis, solo una permanece. En la historia de Kafka, la crisis no pide permiso. Y en la vida real tampoco. Un día tu cuerpo no responde. Un día tu mente no produce. Un día tu energía cae. Y ahí aparece el examen moral. ¿Qué hace el entorno cuando ya no hay ventaja? ¿Qué hace la relación cuando toca pagar el costo? No suena bonito decirlo así, pero es una prueba ética. Y no solo del otro lado. También es una prueba interna. ¿Qué haces tú contigo cuando sientes que no sirves? ¿Te tratas como alguien que merece descanso y cuidado, o te castigas como si fueras un empleado que falló? Ese es el punto donde la obra deja de ser literatura y se vuelve filosofía aplicada. Porque la gran pregunta, si no produzco, ¿aún valgo?, no se responde con una frase motivacional. Se responde con práctica. Con la forma en que te hablas cuando no rindes. Con la forma en que pones límites cuando te exigen más de lo humano. Con la forma en que miras a otra persona cuando atraviesa su propia metamorfosis. Porque, sí, hay metamorfosis sin insecto. Hay metamorfosis cuando alguien queda sin trabajo. Hay metamorfosis cuando aparece una discapacidad. Hay metamorfosis cuando llega la vejez y el mundo ya no ofrece la misma atención. Hay metamorfosis cuando alguien cae en una tristeza profunda y deja de ser divertido. En cada caso, el cuerpo y la mente cambian, y con ese cambio aparece un nuevo lugar en la mesa, o la expulsión silenciosa. En la metamorfosis, el cuarto de Gregorio se convierte en depósito. Empiezan a acumularse objetos. Cosas que estorban. Esa imagen es brutal porque funciona como metáfora sin esfuerzo. Cuando la persona deja de ser central, el espacio de la persona se vuelve cuarto de trastos. Y eso pasa también por dentro. Hay quien, cuando pierde su función, empieza a sentirse así, un cuarto donde el mundo deja cosas, pero ya no entra para conversar. Y aún así, Gregorio sigue queriendo ser aceptado. Sigue intentando no molestar. Sigue tragándose el dolor con una especie de lealtad automática. Y ahí hay culpa. Culpa por existir sin rendir. Culpa por ocupar espacio. Culpa por necesitar. Culpa por fallar una promesa que quizá ni siquiera fue elegida libremente. ¿Sabes por qué esa culpa es tan peligrosa? Porque convierte la injusticia en destino. Convierte la deshumanización en merecida. Y entonces la persona se autoexpulsa, se autoesconde, se autorreduce. La vergüenza hace el trabajo sucio antes de que alguien tenga que decir ya no te quiero. Cuando el mundo funciona así, la dignidad se vuelve un acto de resistencia íntima. No una arrogancia, no un orgullo vacío, sino una convicción silenciosa. Mi valor no depende de mi rendimiento. Mi existencia no necesita justificar su derecho a estar aquí. Mi humanidad no es un servicio. Esa convicción no se sostiene sola. Necesita pensamiento, sí, pero también necesita vínculos menos condicionales. Necesita conversaciones honestas. Necesita mirar con lucidez a las relaciones y preguntar, ¿este cariño soporta mi fragilidad o solo celebra mi utilidad? Y aquí hay un matiz importante. Para no caer en cinismo, reconocer vínculos utilitarios no significa declarar guerra al mundo. Significa ver con claridad. Porque muchas relaciones mezclan amor y necesidad, cuidado y expectativa. La cuestión no es exigir pureza. La cuestión es saber dónde estás parado, para no construir tu identidad sobre un suelo que se retira en la primera crisis. A veces el primer paso es pequeño y, sin embargo, profundo, dejar de presentarte como función. Empezar a decir hoy no puedo sin pedir perdón por existir. Empezar a descansar sin fabricar una excusa heroica. Empezar a poner límites sin convertirte en culpable automático. Y, también, empezar a ofrecer a otra persona algo raro y valioso, presencia sin interés. Empatía sin ventaja. Cuidado sin cálculo. Eso último es casi revolucionario, porque va contra una cultura que mide todo. Y la metamorfosis funciona como advertencia. Cuando todo se mide, lo inmensurable desaparece. La ternura se vuelve tarea. La paciencia se vuelve gasto.
La persona se vuelve costo. Por eso, cuando escuchas ensayos sobre lo kafkiano, a veces la conversación se queda en tribunales absurdos, en papeles, en pasillos interminables. Pero el golpe más íntimo que Kafka deja, a mi juicio, está en lo cotidiano, el sonido de una puerta que ya no se abre igual. La forma en que una casa puede convertirse en frontera moral. La escena doméstica como juicio silencioso, ¿mereces pertenecer si ya no sirves? Y entonces volvemos a la pregunta que te acompaña desde el principio, si dejas de funcionar, ¿el mundo te trata como menos humano? La obra sugiere que sí, al menos el mundo que confunde dignidad con utilidad. Pero también sugiere algo más, algo que no se dice con optimismo fácil: si ese mundo existe, tú puedes decidir cuánto de ese mundo vive dentro de ti. Porque el peligro mayor no es que alguien te mida. El peligro mayor es que tú te midas con esa misma regla. Que mires tu propio cansancio como fracaso moral. Que mires tu necesidad como vergüenza. Que mires tu descanso como pereza. Ese es el triunfo perfecto de la deshumanización, cuando ya no hace falta un juez externo, porque el juez se instaló en tu cabeza. Tal vez la salida no sea romper con todo, sino aprender una nueva lealtad. Una lealtad hacia tu propia dignidad. Una lealtad hacia el hecho simple de estar vivo. Una lealtad que no niega la responsabilidad, pero que pone un límite claro: tú no eres un instrumento. Y si quieres una brújula para detectar el amor condicional, hay una pregunta que no falla, aunque incomode: si mañana pierdo lo que aporto, ¿qué queda en esta relación? ¿Queda cuidado, aunque cambie la forma? ¿Queda respeto, aunque aumente el costo? ¿Queda presencia, aunque no haya rendimiento? ¿O queda solo distancia, explicada con frases correctas? La metamorfosis no te da respuestas cómodas. Te da un espejo. Y ese espejo no es para que te asustes del insecto. Es para que veas el mecanismo. Para que veas cómo la utilidad se disfraza de identidad. Cómo la vergüenza sostiene el encierro. Cómo la familia puede funcionar como sistema. Cómo el pertenecer puede estar condicionado a servir. Y ahora, después de todo esto, quizá la pregunta se transforma. Ya no es solo si no produzco, ¿aún valgo? Es otra, más difícil y más liberadora: ¿qué tipo de valor quiero reconocer en mí, incluso cuando nadie aplaude? ¿Qué tipo de vínculo quiero construir, incluso cuando no hay ventaja? ¿Qué tipo de mirada quiero ofrecer a quien atraviesa su propia metamorfosis? Porque, al final, el mundo siempre tendrá su contabilidad. Siempre habrá un lugar que te evalúe, un espacio que te mida, una relación que no soporte el costo. Pero no todo vínculo tiene que ser así. Y, sobre todo, no toda vida tiene que ser vivida como si fuera un justificante. Tal vez la dignidad sea eso, el derecho de no convertirse en prueba. El derecho de no tener que convencer a nadie de que mereces existir. El derecho de sentarte, aunque hoy no funcione nada, y seguir siendo alguien. Y si esta historia te tocó por algún lado, quizá valga dejar una última imagen en tu cabeza. Un cuarto en tinieblas. Una mesa iluminada al otro lado. Una figura mirando, en silencio, intentando entender en qué momento dejó de ser persona y pasó a ser cosa. En ese borde, entre luz y sombra, aparece la pregunta que no se cierra del todo, pero que puede volverse brújula, cuando la utilidad cae, ¿qué permanece del valor humano? Si quieres, deja esa pregunta viva en tu día. Obsérvala cuando te exijas de más. Obsérvala cuando mires a alguien cansado. Obsérvala cuando sientas que tu valor se negocia. Y si en algún momento te nace compartir una respuesta personal, una duda o una experiencia parecida, ese eco puede continuar en los comentarios, no como confesión obligatoria, sino como conversación honesta.